complicado desde el día 1 y cuando yo entré a trabajar yo ya iba embarazada, pero yo no lo sabía, no se alcanzaban a percibir los latidos, amenaza de aborto, había ya sangrado, o trabajo o bebé, miedo que me corriera, me despidió, siempre tenía amenaza de aborto, no con problemas de preeclampsia, amenaza de parto prematuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a este story time de mi embarazo. Olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Bueno, este es una story time de mi embarazo. La verdad es que lo he querido hacer porque yo sé que muchas mamis se encuentran en la misma situación que yo. Hay casos en que el embarazo no podemos disfrutarlo así bonito como lo dicen. Hay muchas mamás que, pues a muchas mamás les da depresión, a muchas mamás tienen un embarazo de alto riesgo, un sinfín. Entonces la verdad es que es un proceso tan traumante, podría decirlo. Y la verdad es que esto es para que todas esas mamis que están pasando por lo mismo o tienen alguna situación, pues se sientan un poco más acompañadas. Yo realmente en ese tiempo sí me sentía muy sola, o sea, no sola en el aspecto que tenía mi familia, me apoyaba, pero sola en el aspecto de que como que sí había un poco de incertidumbre tal vez, desesperación. Entonces bueno, ya ahí les contaré este story time porque la verdad mi embarazo sí estuvo súper complicado desde el día 1. Mi embarazo la verdad es que fue un embarazo muy deseado. Yo añoraba desde mucho tiempo antes tener a mi bebé. Tal vez la persona con la que pasó esto no fue la persona correcta, la indicada, pero yo sí estaba segura que yo quería tener a mi bebé porque pues desde hace mucho tiempo atrás yo tenía esa ilusión, ¿vale? Mi embarazo creo que fue un poco complicado desde el día 1. Hubo una etapa en mi vida en que yo no quería ser mamá, la verdad. Yo no tenía como esa certeza de que iba a poder ser mamá. No tenía como la paciencia tampoco. Yo literal veía a un niño llorando porque su mamá no lo calma, o sea, porque están haciendo berrinches y se tiran. O sea, yo tenía cero tolerancia con los niños. La verdad es que era súper intolerante desde chiquitita. Entonces yo no tenía como esa afición de ser mamá hasta que de repente sí me entró ese de que pues sí, yo sí me veía siendo mamá. Y la verdad es que cuando supe que estaba esperando a mi bebé, yo fui la mamá y la mujer más feliz del mundo. Cuando yo me enteré que iba a ser mamá, yo estaba trabajando en un consultorio de podología, ¿vale? Bueno, para esto pues yo soy podóloga. En ese tiempo yo estaba estudiando todavía y me metí a trabajar en un consultorio. Yo creo que iba en tercer semestre o algo así de podología, y yo me metí a trabajar en un consultorio que está en Ciudad Neza. Y pues la verdad es que yo estaba súper feliz ahí. Mi jefe era así una excelente persona. La verdad es que me trataba muy bien, me enseñaba muchas cosas. Él ya éramos casi de la misma edad, pero él ya llevaba mucho tiempo con su consultorio. Obviamente yo ya había trabajado anteriormente también en otros consultorios de podología, pero él sí era su consultorio de él. Entonces él pues ya tenía mucha experiencia, ¿no? Salimos pues de la misma escuela. Cuando yo inicié a trabajar ahí, yo no sabía que estaba embarazada. Yo tenía un noviecillo por ahí, pero yo todavía no sabía que estaba embarazada. Y cuando yo entré a trabajar, yo ya iba embarazada, pero yo no lo sabía. Y la verdad sí fue un choque muy... porque ese trabajo la verdad es que a mí me gustaba muchísimo. Me sentía súper a gusto. Bueno, llega el momento en que yo me entero que estoy embarazada porque me empecé a sentir muy mal. O sea, me empecé a sentir de que muchas
náuseas, acidez, tenía mucho malestar estomacal en las mañanas. Yo me iba a trabajar, la de los camotes, perdón, como a las 8 de la mañana. Ajá, me iba a las 8 de la mañana y entraba a las 10. Entonces, de 8 a 10 para mí era un súper martirio horrible. Yo sentía pues mucha gastritis, mucha acidez. En el transporte yo nada más me sentaba en la ventana y yo como que sentía que iba a devolver en cualquier momento. Terrible. Luego llegaba al mercado y pues el consultorio, como les digo, estaba en un mercado. Entonces pues había olores por todos lados, ¿no? La comida, que los tamales, que las carnitas, que los tacos. O sea, yo me despertó una sensibilidad que yo no sabía que tenía. Yo podía oler todos los olores que se mezclaban ahí. Hasta un tomate, el olor del tomate me mataba. O sea, fatal, me la pasaba fatal. Al principio pues solo pensé que era como la gastritis o como que pues me mareaba en el transporte. Ya después empecé a sentir mucho sueño. O sea, yo estaba así sentada, no tenía pacientes y literal me quedaba dormida, despierta, porque yo no quería dormirme y empezaba a soñar despierta. Y comencé a tener un dolor en la parte izquierda, en el vientre, muy fuerte, como un piquete que se me clavaba. Entonces yo ya, pues sí, o sea, ya me sentía muy, muy mal. Y eran unos dolores en la cadera muy feos. Total que pues ya empecé a sospechar yo que estaba embarazada. Y lo que hice fue hacerme una prueba de embarazo, la cual salió luego positiva. Fue una mezcla de sensaciones. O sea, yo estaba feliz, muy contenta. O sea, yo me acuerdo que hasta me puse a llorar de la felicidad. A la vez estaba pues asustada. Yo creo que a muchas mamás les pasa lo mismo, preguntándote si serás buena mamá, si no serás buena mamá, si miles de cosas. También estaba asustada pues porque todavía no terminaba la escuela. Yo pues la escuela ya la estaba estudiando yo ya grande. Y lo que más me preocupaba era que acababa de entrar y trabajar, ¿saben? O sea, yo dije, pues ni modo, o sea, yo voy a trabajar hasta donde pueda. Me daba como un poco de certidumbre pensar que iba a pensar el jefe, porque yo dije, no manches, o sea, él va a pensar que yo ya estaba embarazada y que no le dije o algo así. Mi plan era no decirle hasta que ya pasaron tiempo, por lo menos que ya llevara más tiempo trabajando, porque para esto yo llevaba como un mes trabajando apenas. Y pues yo me estaba súper a gusto y yo no quería que me corriera. Y aparte pues no esperaba que me corriera, porque pues yo necesitaba solventar ahora los gastos de la escuela y los gastos de mi bebé. Entonces pues hasta esto yo dije, pues voy a trabajar normal y pues voy a hablar con él y todo, ¿no? Así súper bien. Aquí el problema fue que pues les digo, ya me comenzaba a sentir mal. Creo que si hubiera tenido un embarazo normal, sin complicaciones, yo hubiera seguido trabajando. Bueno, si me hubieran también permitido trabajar, ¿verdad? Pero no, o sea, yo ya me sentía súper mal. Ya posteriormente de eso yo me fui a hacer un ultrasonido, porque ya el dolor que yo tenía en el vientre era demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Y el primer ultrasonido fue un fiasco, la verdad, porque como tenía tan poquito tiempo, yo tenía 5 semanas, la verdad es que todavía no se veía nada. O sea, el bebé pues todavía no se veía, o sea, se veía el bebé, pero todavía no se alcanzaban a percibir los latidos. A muchas mamás les pasa esto, de que luego se asustan en las primeras semanas porque no oyen los latidos de sus bebés, pero es que a veces es muy pronto para poderlos oír. Me mandaron a hacer un ultrasonido endovaginal, que es más preciso. Este ultrasonido, el abdominal, pues te ponen en el abdomen y todo, monitoran. Y el endovaginal lo que hacen es que te meten como un aparatito envuelto como en un preservativo sobre dentro de tu vagina, para poder monitorar bien al bebé. Entonces ese es más preciso, ahí sí se ve pues los latidos del corazón, se puede apreciar un poco más el embrión. También recuerdo que la primera persona la que le comenté que yo estaba embarazada fue a mi hermana. O sea, así como me hice la prueba, fui, corrí y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Le hablé por teléfono y le dije, oye, ¿qué crees? Me hice una prueba de embarazo y salió positiva. Y ella estaba así de, no lo puedo creer, qué padre. Y yo así de, oye, pero porfa no le vayas a decir a nadie, porque pues todavía es muy pronto, ¿no? Para decirle a las personas, o sea, pues vamos a ver qué pasa.
Y pues ella fue la primer persona a la que yo le comenté. Yo creo que muchas, ¿no? Corremos con la hermana o con la amiga. Pues sí, ya se escuchaban los latidos de mi bebé y se veía súper bien mi bebé. Mi bebé todo el tiempo estuvo súper bien, ella no tuvo ninguna complicación. La verdad es que el sangrón era mi cuerpo, o sea, mi cuerpo era el que todo el tiempo tuvo el problema. Pero pues gracias a Dios mi bebé siempre estuvo bien, siempre estuvo sana. Y fui con una ginecóloga y pues ya me hizo estudios y todo eso. Y pues ya me dijo que yo tenía amenaza de aborto. Escuchar para mí eso fue o sea, no. Yo no concebía tanta felicidad y de repente tener amenaza de aborto. Aparte yo ya venía de un embarazo que yo ya anteriormente había perdido. Y, o sea, tenía muchos años, pero, o sea, no, yo en mi cabeza no cabía pensar que podía perder a mi bebé. Yo me puse súper triste. Entonces, pues lo que te mandan es como medicamento para detener como las contracciones como que estás teniendo. Y pues también te mandan, bueno, muchos, aparte de los estudios que te mandan reposo, mucho reposo. Y para mí fue así de, híjole, pues yo no puedo reposar porque yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, pues me dijo la ginecóloga, tú puedes trabajar, pero pues sí tienes que estar tranquila, trata de no caminar mucho, no barrer, no trapear, no hacer levantar cosas pesadas. Y pues dije, ok, pues en mi trabajo literalmente estoy sentada, o sea, nomás es como el transporte, pero pues hasta ahí yo me aferré a trabajar. Y pues yo seguí trabajando, pero pues esto fueron como días, o sea, yo seguí trabajando unos días y ya después pues los dolores iban continuando más y también había ya sangrado. Pero pues yo me rehusaba a dejar mi trabajo porque dije, pues ¿de dónde voy a pagar, no? En ese tiempo la pareja que tenía pues se hacía un poco responsable, o sea, bueno, sí se hacía responsable de los gastos al principio, pero como quiera siempre a todos nos hace falta como el dinerito, ¿no? Para la ropita o sea, los estudios, porque la verdad es que yo estaba gastando muchísimo en ginecólogo, en estudios y medicamento. O sea, todo el embarazo, cada ida al ginecólogo eran de la consulta 600 pesos, el medicamento eran como 1500, 2000 pesos y si te mandaban a hacer estudios, pues otro tanto. Y yo me la vivía en el ginecólogo, o sea, yo iba como cada semana o cada 15 días al ginecólogo, todo el embarazo. Entonces, como cada 15 días eran esos gastos fuertes. Y trabajando. Fue cuando la ginecóloga me dijo, ¿sabes qué? O trabajo. Tuve que decidir pues obviamente mi bebé, 100% iba a ser mi bebé. Yo ya le mandé un mensaje. Me acuerdo que el último día que fui, yo sí ya, hasta me fui en taxi. El jefe, para este momento yo no le he dicho que estaba embarazada, porque pues tenía miedo que me corriera. Conté pues las cosas. Lo único que me dijo era que pues él necesitaba una persona que estuviera con más disponibilidad de tiempo y que cuando me sintiera mejor yo pues ya platicábamos. Que en pocas palabras me despidió, pero muy sutilmente, ¿no? Y lo entiendo, a lo mejor si yo me hubiera sentido bien, yo creo que pues hubiera seguido trabajando normal, pero pues no fue el caso. Solamente le dije que muchas gracias por todo. Todo el embarazo tuve que tener reposo, tenía que estar literal acostada, no podía al principio ni parar ni siquiera al baño. Dolores horribles, como cuando te dan cólicos, pero esos cólicos, pero fuertes. Era un malestar constante, aunque yo estuviera en reposo me sentía mal. Si yo me paraba al baño o me paraba por un vaso de agua, empezaba a sangrar. Realmente fue terrible. Me acabó el dinero que tenía. Y pues ya los gastos los empezó a pagar pues la pareja que tenía en ese momento. La verdad en ese tiempo yo no me interesaba nada más que mi bebé estuviera bien. Era lo único que me interesaba. Yo me la pasaba un poco triste porque siempre que iba al ginecólogo pues te hacen el ultrasonido, te hacen estudios y así. Y pues todo el tiempo yo tenía amenaza de aborto. Siempre tenía amenaza de aborto. No recuerdo una vez que no tuviera amenaza de aborto. Siempre era medicamento sobre medicamento. Yo sí me sentía mal. Una me sentía mal porque pues yo ya no estaba aportando nada.
pues de dinero, y 2, pues el miedo de mi bebé de que estuviera pues mal, y 3, pues estar acostada todo el tiempo. Yo creo que cualquiera lo deprime. O sea, tienes mucho tiempo libre para pensar todo, que cuando estás trabajando, estás ocupado, pues mantienes tu mente ocupada. Entonces cuando estás todo el tiempo acostada, pues tienes mucho tiempo. Entonces yo sí me sentía bastante mal, me sentía inútil, me sentía desesperada. Posteriormente, después de eso, como a partir del, no sé si del segundo trimestre, ya la pareja con la que estaba, pues ya se súper deslindó completamente. Ya pues nunca tenía dinero, ya no me solventaba los gastos. O sea, la verdad es que me la pasé muy mal, tuve muchas peleas con él, aparte de los problemas internos que yo tenía de estar preocupada por mi bebé. Tenía que cargar con los problemas de que él ya no se hacía responsable, yo no aportaba lo que necesitaba para las consultas, el medicamento. O sea, ya se empezó a deslindar demasiado. Entonces mi mamá fue la que estuvo pagando todo. La verdad es que mi mamá, o sea, si no hubiera sido por ella, yo creo que mi bebé literal no nace. Mi mamá pagó todo. Ella es y sigue siendo un gran ángel para nosotras dos. Cuando me entró como un poco de nostalgia, tal vez, yo de que los gastos se incrementaban y yo no tenía ni un peso encima. Era ya insostenible. Más coraje conmigo misma de que no podía hacer nada, pero al final de cuentas estaba agradecida porque pues mi bebé esta vez seguía conmigo, ¿no? Y yo dije, pues vamos a darle hasta donde se logre. Entonces, aquí alguien me vino a acompañar. Me mandaron a hacer un estudio que es como para ver si el bebé tiene como malformaciones, si tiene síndrome de Down, el labio, no me acuerdo cómo se llama el labio, que lo tienen como hundido, paladar hundido. Gracias a Dios mi bebé siempre salía súper bien. Me dijeron que era niña y yo fui la más feliz del mundo. Creo que si me hubieran dicho que si fuera niño o niña iba a ser igual la más feliz del mundo, porque era mi bebé. Era un pedacito de mí creciendo. Yo fui súper feliz con mi hija. A las 33 semanas dijeron que estaba quedando un poco sin líquido y que yo tenía bastantes contracciones. Yo entré en pánico porque 33 semanas es muy poco. En ese tiempo pues estábamos en pandemia, entonces era más difícil que te recibieran en hospitales. Todos los hospitales eran hospitales COVID. A mí me dijeron que no, que todo estaba súper bien, que no tenía contracciones, que mi líquido estaba bien. Fui al hospital de Chimalhuacán, bueno, fui a todos los hospitales que podía y en realidad ninguno me recibía. Que todos eran hospitales COVID. Yo estaba súper preocupada, mi mamá estaba gaste dinero, yo no tenía ni un peso en la bolsa, todavía no le había comprado nada a mi bebé. Estaba súper atiborrada de todo. La verdad es que ella estaba harta también de estar en la casa y me sentía súper mal. Se ve que si me ven así a esa edad, pues a esas semanas iba a ser muy difícil que se lograra. Llevaba mi control con la doctora, bueno, con la ginecóloga particularmente, y aparte en el centro de salud, que si yo hubiera llevado sinceramente, si hubiera llegado solo a mi control en el centro de salud, no, o sea, porque pues ahí medio te revisan, pero no tienen los aparatos como necesarios. O sea, ahí nada se mandaban, creo que hierro y ya, y ácido fólico y ya. Ni siquiera como que tenían aparatos para revisar. Entonces, con el embarazo tan complicado que tuve, yo creo que mi bebé nunca se hubiera logrado. Después de ahí me mandaban a un hospital, como que al hospital, para que me revisaran ya las últimas semanas, a partir de la 34. Y ahí casi iba cada tercer día y pues me decían que estaba bien y que estaba mal. Y entonces ahí fue cuando yo ya empecé con problemas de preeclampsia. Yo empecé con dolores horribles de cabeza. Piernas se hincharon horrible, o sea, yo tenía mucha retención de líquidos. Y pues cada que iba yo a este hospital de sector público, me decían que estaba bien, y que estaba bien, y que estaba bien. Entonces a mí la presión se me subía hasta 140 y cuando llegaba allá, pues que la tenía bien. Y ya cuando llego con el doctor, me dice, no, que estaba súper bien, que todo estaba bien. Y yo así de, ¿cómo voy a estar bien con 140 de presión? Me duele mucho la cabeza. Y pues ya me dijeron que solamente si tenían contracciones, que fuera.
En las últimas semanas, ya que iba a hacerme yo mis chequeos, mis ultrasonidos, pues tenía amenaza de parto prematuro. Resulta que a las 39 semanas, primero pues tenía así como que parto prematuro y luego ya tenía problemas porque ya mi bebé no quería nacer. De que mi bebé no quiere nacer y todo eso, me van a hacer el último ultrasonido, ya de plano, ya el líquido ya era casi inexistente. Entonces el ultrasonido me dijo, hoy tienes que nacer tu bebé porque si no, pues puede pasar algo muy grave, ¿no? Se puede ahogar y todo eso porque ya no hay líquido. Entonces yo voy con el doctor y me dice, no, pero todo está normal. Dice, no, vete a tu casa y ya cuando tengas dolores ya vienes. Pues, todo hasta 5 está bien, tú tienes 6. Y yo le digo, no, doctor, es que vea bien mi ultrasonido. No dice que tengo 6, dice que tengo 0.6. Por eso es que el que me hizo el ultrasonido me mandó a urgencias al hospital. Y él se quedó así y dijo, sí, es cierto, tienes razón. ¿Qué? Y yo, si yo me hubiera quedado así, sin decir nada, o sea, si me voy a mi casa, imagínense lo que le hubiera pasado a mi bebé. Desde ahí, ese fue como la primer foco rojo que vi en un hospital que yo dije, o sea, ¿cómo? Y pues ya inmediatamente yo estaba en urgencias, había varias chavas en urgencias y varias programadas y yo fui la urgencia de las urgencias. A mí fue la que me pasaron inmediatamente. Ya me metieron empezaron a preparar para entrar al quirófano. Yo no me di cuenta que horas nació mi bebé, sino que hasta que la escuché llorar y volteé y alcancé a ver su piecito. Nunca voy a olvidar. Le vi el piecito y solo le pregunté, ¿ya nació mi bebé? Y me dijeron, sí, y yo así de súper feliz. Me pasaron a una sala de recuperación donde es así hasta que se te pase la anestesia con otra mamá. Y me acuerdo que cuando yo salí de ahí del quirófano y estaba luego la salita, yo empecé a temblar demasiado, o sea, yo no podía aguantar la temblorina. Y yo quería detenerme y mi cuerpo seguía temblando, mis pies, mis manos, y yo no podía parar de temblar. Y me empezaron a regañar las enfermeras. Me empezaron a decir así de, deja de temblar porque si no, no te vamos a pasar a tu bebé. Y yo así de, pero es que yo no puedo dejar de temblar. Y ellas me dijeron así de, no, es que tienes que dejar de temblar porque tu bebé ya está llorando. Y mi bebé, él estaba solita allá en el quirófano, en una cuna, yo me quiero suponer, porque no la alcanzaba a ver, yo solo la escuchaba llorar de lejos. Y yo no podía estar con mi bebé porque estaba temblando. Y para esto yo siento que ya habían pasado como media hora. Yo sentía que ya había pasado media hora y no me habían enseñado a mi bebé. Entonces, pues, para mí fue muy angustiante, yo no podía parar de temblar, mi bebé llorando y las enfermeras regañándome. Cuando por fin pude acabar de temblar, me pasaron a mi bebé y pues obviamente yo no tenía formado los pezones. Pues porque era mi primer bebé, entonces pues no me fluía bien la leche. Y me acuerdo que mi bebé se pegaba, pero pues no le salía nada. Y las enfermeras de nuevo me regañaron, me dijeron, ¿sabes cómo darle comer a tu bebé? Y yo, pues sí, así se, no, así no se hace. Y yo así de, pues, o sea, ¿qué tengo que hacer, no? Una super violencia tremenda, Me dijeron, ¿tienes internet? Y yo, sí. ¿Sabes leer y escribir? Yo, sí. Y me dicen, ¿y no te pudiste meter a investigar cómo darle de comer a tu bebé? En ese momento me sentí como intimidada, la verdad me da coraje ahorita, porque ese nivel de violencia que te dan a veces el personal de salud es horrible. Me pongo a pensar y a mí me da coraje. No sabía bien qué hacer. Ay, para mí fue lo peor estar en ese hospital. Porque aparte a mi bebé pues todo el tiempo lloraba porque tenía hambre, porque no me sale la leche. Y solo me decían, es que te la tienes que pegar, te la tienes que pegar, te la tienes que pegar. Y todo el tiempo mi bebé se la pasaba pegada. Hasta que por fin ya pude, me dieron de alta. Eso fue todo lo que pasé. Posteriormente, después de eso, me quedé con la preeclampsia, la presión seguía súper. Pues esto de la hipertensión no se me
no sé, me regulaba en el tiempo en que duraba la cuarentena, yo me iba a quedar hipertensa para toda mi vida. Y yo así, pero gracias a Dios sí se me quitó la hipertensión. Sí, justamente creo que me duró lo que duró la cuarentena. Y pues ya, esa fue mi historia. La verdad es que sí fue traumante. Yo no quisiera... Muchos pensarán, ay, estás exagerando, yo la pasé peor. X cosa. La verdad no es una competencia de quién pasó peor o mejor las cosas. Creo que cada quien tiene su historia. A mí en lo personal, pues esa fue mi historia. La verdad no hay que hacer competencia a ver quién tiene la historia más cruel, ¿verdad? Solamente es un lugar para que podamos, pues, te sientas más acompañada, podamos compartir estas experiencias y sepas, pues, que no estás sola, mami. Muchas gracias por ver mi video. Espero que te suscribas, le des like y estés atento a los demás videos que vamos a estar subiendo en el canal. ¡Chao!